Bueno, ya en la segunda parte de nuestro programa La Mala Educación no podemos dejar de mencionar que se celebra hoy, 18 de junio, a nivel mundial. Pues resulta que en este caso se conmemora una fecha muy importante, que es el Día Mundial contra la Incineración de Residuos. Para hablar de lo que es nuestro medio ambiente, principalmente hemos invitado a quien es experto en lo que hace al medio ambiente, a la biología, quien es docente investigador también de nuestra universidad, el doctor Enrique Richard. Qué gusto, bienvenido. Gracias, Janina, buenas tardes. Bueno, y nosotros también vamos a presentar una nota a continuación, porque esta fecha, si bien se celebra a nivel mundial, queremos conocer algunos datos de qué significa esto de la incineración, por ejemplo. Vamos con la nota, por favor. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno, que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Bueno, teníamos ahí algunos datos a nivel general que pues hacen a esta fecha, 18 de junio. Enrique, ¿qué causa el hecho de la incineración de residuos como basura, plásticos, por ejemplo, que es tan común en nuestro contexto? Bueno, mira, primero hay que aclarar de que hace unos 20, 30 años atrás la incineración era algo mucho más frecuente que ahora. ¿Cierto? Es decir, no había ningún edificio que no tuviera su propio incinerador. Y se suponía que era una forma rápida y barata, práctica de eliminar la basura. Pero efectivamente el problema que se vio fue que de lo que salía de las chimeneas, uno de los principales productos eran las dioxinas. Para que entienda nuestra directa teleaudiencia, las dioxinas, por ejemplo, son el principal componente del agente naranja que se usó en Vietnam. Ah, qué interesante. Y es un mutágeno tremendo, es decir, es una sustancia que, por ejemplo, acumulada en el tejido graso de la mujer, no nos olvidemos que la mujer tiene tejido graso tanto en los pechos como en los ovarios. ¿Cierto? Entonces, en Vietnam, por ejemplo, el rociado con dioxina provocó, por ejemplo, muchos nacimientos de niños malformes. Entonces, ahí es donde realmente se visualizó en la década del 60 el poder que tenía tóxico que tenían las dioxinas. Entonces, gradualmente las distintas legislaciones fueron prohibiendo estos incineradores hasta la fecha actual, que prácticamente están prohibidos en todos los países. Sí. Lo que no quita de que no se haga una incineración casera, porque todos sabemos muy bien que en distintos pueblos del altiplano, en el Alto inclusive, aquí en La Paz también no falta la gente que acumula basura en un terreno baldío y le prende fuego. Es decir, hace su propio incinerador casero. Sí, y dentro de estos residuos, no nos olvidemos que la mayor parte es plástico.
y el plástico es uno de los principales generadores de furanos y de dioxinas. Para entenderlo bien, Enrique, es el hecho de estas dioxinas que las mujeres, por ejemplo, embarazadas en este caso, o algunas que están dando de lactar, pues absorben a ese tejido graso que, exacto, por ejemplo, están en las glándulas mamarias en este caso, correcto, y puede transmitir también al niño. ¿Qué, por ejemplo? Lo puedes terminar matando a un niño con las dioxinas. Hay un estudio que ha hecho la Universidad Mayor de San Andrés analizando justamente la leche materna de mamás de la ciudad del Alto, donde se descubrió una gran cantidad de metales pesados, por ejemplo, y de tóxicos prohibidos por el Pacto de Estocolmo, concretamente DDT, DDE y rastros de dioxina también. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿de dónde viene todo esto? Y aquí es donde viene lo interesante, es decir, el Alto tira una gran cantidad de basura plástica, bueno, todo tipo de basura, al río Seque, Seco, Hernani, que termina en la cuenca del Catari y que termina en el lago Titicaca. Claro. A la orilla del lago Titicaca, por ejemplo, que ya prácticamente no quedan pasturas, toda la industria de la leche y del queso, por ejemplo, Bahía Coana, le dan de alimento a las vacas totora, y la totora es la que descontamina el lago, pero ¿a costa de qué? De absorber los metales pesados y los tóxicos en su cuerpo. Entonces se convierte en lo que los biólogos llamamos un bioacumulador. Y la vaca come el bioacumulador todos los días. Como que en cadena se va reproduciendo. Correcto. ¿No? Y nosotros después tomamos la leche y comemos ese queso, y eso es lo que termina justamente en la leche materna. ¿Me entiendes? Entonces, la mala costumbre de quemar plásticos en los terrenos baldíos, basura en general, la mala costumbre de aprovechar San Juan también. Eso es lo que quería consultar, Enrique, respecto a San Juan. Estamos próximos a celebrar, ¿no? Sí, a celebrar lo que es San Juan. Si bien ahora bajo, sin duda, ¿no? Ese nivel de lo que, por ejemplo, se quemaban las llantas, la ropa vieja, muebles, ¿no? Que ya no los entero, utilizamos. En Villa Pavón quemaron un bosque de eucalipto entero. Pero ahora, ¿qué sucede? Porque de todas maneras, como que el ambiente luce al día siguiente, pues gris. Exacto. ¿No? Es que se sigue quemando, ese es el problema. Y lo que tenemos que entender es que dentro de ese producto es donde generamos también, al quemar plástico sobre todo, generamos la dioxina. Y esa dioxina la respiramos todos al otro día. Tú has dicho clave tu frase, porque al otro día realmente se ve La Paz cubierta de una neblina oscura, gris, y parte del componente de esa neblina son estas dioxinas, y las respiramos todos. Entonces tenemos que empezar a concientizarnos del daño que le podemos hacer a nuestros hijos, tanto dándoles de lactar como gestándolos. Porque una mujer que ha estado bajo la influencia de la dioxina puede tener hijos deformes. ¿Y el cáncer también? Bueno, el cáncer porque según algunos estudios la principal causa de la producción de cáncer es ambiental. Principalmente. ¿Cierto? Entonces, obviamente que cáncer también. Y el cáncer va a estar promovido no solo por las dioxinas, que son teratogénicas, sino también por un montón de otras sustancias con las que contaminamos el aire, ni más ni menos que respiramos todo el tiempo. Ahora, a ver, Enrique, usted me dará la razón o no, o nos orientará en este caso. ¿Qué pasa en inmediaciones de los cementerios, por ejemplo, donde también se creman cuerpos, ¿no? O restos humanos? Correcto. En este caso? ¿Cuánto daño puede hacer? No sé si solo al medio ambiente. Por ejemplo, había el hecho de una creencia que muy cerca al cementerio general, por ejemplo, las verduras, la comida que uno pues está en ese momento consumiendo, podría tener algún tipo de efecto por el hecho de la cremación que está muy cerca. ¿Esto tiene algo que ver o realmente solamente es una creencia popular? Bueno, te diría que mayoritariamente es una creencia popular.
Bien. Lo que no sabemos es una cosa que viene sucediendo, es que no solo se creman seres humanos, muchas veces esos hornos se los utiliza realmente para eliminar, no oficialmente, o sea, esto es ilegal, pero por ejemplo residuos hospitalarios. Entonces, por ejemplo, jeringas descartables, todo eso que debería tener un tratamiento propio, una forma rápida de sacárselo de encima es meterlo justamente en los incineradores de los cementerios. Pero es una actividad ilegal. Si tomamos en cuenta esto que ya ha sido documentado en varios países, entonces ahí sí lo que arrojan estas chimeneas realmente contribuyen al cambio climático y obviamente a intoxicar a todos los que los rodean, ¿no? Cierto. Entonces creo que bien vale la recomendación, si bien es algo muy tradicional nuestro, pero estamos haciendo bastante daño a nuestro medio ambiente, a lo que respiran nuestros niños, nuestros lactantes en el hecho de San Juan. Creo que vale la pena reiterar este daño que se ocasiona, ¿no? Así es, tenemos que pensar en nuestros bebés, en nuestros niños, en nuestros hijos, en nuestros nietos tenemos que pensar. Es decir, por una fiesta que dura unas horitas nomás, le causamos un gran daño al medio ambiente con esto de contribuir al cambio climático, pero además llenamos la atmósfera que respiramos con un montón de sustancias tóxicas, no solo la dioxina, un montón. Pero la dioxina es la principal, porque, como te digo, se acumula en el tejido graso. Perfecto. Enrique, quiero hacerte otra consulta también respecto al hecho de la basura en nuestras casas. ¿Cuánto sirve el hecho de organizar, si podemos denominar así, la basura o clasificarla en este caso, para no causar daño al medio ambiente? ¿O directamente no tiene nada que ver el hecho de que en la casa podamos clasificar de esta forma pues nuestra basura? Es una pregunta compleja la tuya, porque en realidad la idea es que sí contribuya, es decir, que ayude mucho clasificar la basura. Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí en La Paz, por ejemplo, es que clasificamos la basura, pero después el camión recolector la junta toda de nuevo. De nuevo, así Entonces, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Chile, ya hay empresas, por ejemplo, en Curitiba, Brasil, cómo funciona el tema de la recolección de basura. Ahí se hace cada 2 o 3 años una convocatoria a las distintas empresas. Y estas empresas, por ejemplo, van a competir ofreciéndole a la comunidad el mejor servicio. Y no a cambio de dinero, a cambio de la basura. Es decir, la paga para las empresas es la basura. Entonces, estas empresas lo que hacen es ganar mucho dinero con la basura. Y ahí es donde sí importa la clasificación. Porque la mayor parte de lo que hacen es recolectar por componente y reciclarlo y convertirlo en una cuestión industrial, por ejemplo, el reciclaje de plástico para hacer madera de plástico, ladrillos de plástico, con lo que se arman casas prefabricadas de plástico, muebles para exteriores, postes, por ejemplo, para la agricultura, en fin. Para ellos, por ejemplo, la educación ambiental ha logrado que se vea la basura como un tesoro. ¿Me entiendes? O sea, y ellos ni siquiera le llaman basura, le llaman, como debería ser, residuo sólido. Y ese residuo sólido ellos lo capitalizan en dinero. Entonces la comuna no gasta un solo centavo en servicio de limpieza. Los servicios de limpieza se pelean por el tesoro mayor que es los residuos sólidos. Algunos ejemplos que podríamos adoptar sin duda. Hago una última consulta, Enrique, para que así de forma breve pues me la responda en el hecho. ¿Se deben tomar algunas previsiones medioambientales, en este caso de gente que vive muy cerca a lo que es un relleno sanitario como el de Alpacoma, por ejemplo, acá en la ciudad de La Paz? Habría que analizar realmente cómo está el aire ahí primero. Pero de todas maneras, aún en La Paz
por ejemplo, sería bueno, sobre todo en el Prado, manejarse con barbijo, porque la cantidad de polvillo que emiten, sobre todo los micros, ¿no es cierto?, por una mala combustión, no nos olvidemos que estamos a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, realmente se acumula, es como fumarte unos cuantos cigarrillos por día. Increíble. Entonces eso se acumula en el pulmón y no está de más usar un barbijo, ¿no? Un barbijo, pero de tipo industrial. Principalmente. Tomemos conciencia entonces Correcto. de ello. Enrique, muchas gracias, a continuar pues en defensa porque de nuestro medio ambiente, porque es muy importante la orientación que nos brinda. Muchas gracias. Gracias por estar presente hoy en el programa. Gracias, querida. Bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa y luego estamos ya con el último y tercer bloque de nuestro programa. Vemos desde salud, las políticas de salud desde nuestro ministerio va desde la parte preventiva. Nosotros, la unidad de salud ambiental, fortalece esto, ¿no?, de la parte de la prevención, y las recomendaciones que lanzamos es en correspondencia a la normativa nacional vigente, ¿no?, desde la ley 1333 del cuidado del medio ambiente, donde se prohíbe y se restringe, ¿no?, todas estas actividades que son nocivas al medio ambiente por sus repercusiones en salud. Entonces la unidad de salud ambiental, a través de sus servicios departamentales de salud, que también tenemos unidades de salud ambiental, pretendemos, ¿no?, informar a la población sobre qué recaudos deben tomar. Por ejemplo, está prohibida la quema de San Juan, no se debería realizar, ¿no?, porque mucho más allá de las infecciones respiratorias o las patologías que vendrían asociadas por la contaminación atmosférica, vienen también accidentes de otro tipo a través del uso de juegos pirotécnicos, ¿no? Entonces, esto también contribuye a lesiones desde leves a graves, porque puede haber desde la pérdida de miembros, puede ser la mano, dedos, que también ya afecta al desarrollo integral de un individuo, ¿no?, de las personas. Entonces, como ministerio, lo que nosotros velamos es el cuidado de la salud de la población de manera integral. Ese es el mensaje más o menos que nosotros queremos llevar para San Juan, revalorizar nuestras prácticas de reunirnos en familia, pero ya dejar de un lado algunas prácticas que no son tan saludables, por ejemplo, la parte de la quema, ¿no? Y bueno, la quema de la basura, esa nunca ha sido una práctica, ¿no?, nuestra, que la hayamos concebido. Y hay una normativa, ¿no?, la 755, que se encarga de ver lo que es la gestión de los residuos sólidos de manera integral, ¿no?, desde donde se desarrolla hasta su destino final, ¿no? Entonces, si aplicamos todos la normativa, si la parte de la sociedad se empodera del conocimiento de esta normativa para el resguardo del entorno, como te digo, y también de la misma salud, yo creo que sí vamos a tener grandes cambios de conducta de nuestra población.